este caso una provincia, y en este caso también la Cámara de Diputados de la Nación, trabajando con la Agenda 2030, y qué de esas cosas pueden retomarse, porque además lo sé de buena fuente, tanto del caso de Vanina como de Rodrigo, que están más que dispuestos en poder, la experiencia y los trabajos que han realizado, poder ofrecerlos para que sean replicados y adaptados a cada una de las diferentes instancias. Entonces, para nosotros es central eso, ¿no? Que sea un espacio también de encuentro y de sociabilización de buenas prácticas. Sin otro más, voy a dejarlos con Vanina primero, con Vanina Montes de Oca, que es la directora del área de diplomacia parlamentaria y es la directora del observatorio de ODS que tiene la Cámara de Diputados de la Nación. Así que, Vanina, buenas tardes, y como dicen los ingleses, y que a veces hacen malas traducciones acá, el piso es tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos. Nada, aclarar una cosita nada más. La directora del área es Luciana Termine y la directora del observatorio, y yo soy asesora dentro del mismo y formo parte del equipo técnico. Para contarles un poco cómo es la estructura y también enviarles el saludo de Luciana, que bueno, que hoy no pudo estar. Quería agradecerles a la gente del Consejo, como siempre, por la invitación, y como vengo diciendo en las otras capacitaciones que estuvimos juntos, que arrancar estas capacitaciones lo hablamos más o menos en febrero o en marzo, antes de la pandemia, cuando la idea era otra, pero bueno, después quedó esto en medio. Empezamos a no poder viajar, a que las tareas quizás se fueron estirando un poco más en tiempos, pero la verdad es que celebro que podamos hacerlo, estar hoy acá con ustedes, y también, bueno, este tema de la virtualidad que nos permite, en este caso, viajar a las provincias a poder dar estas capacitaciones, pero desde nuestras casas, ¿no? Así que bueno, ese es el lado bueno, digamos, de la pandemia. Voy a empezar a compartir pantalla para contarles un poco, por un lado, por qué es importante que los parlamentos trabajen con la Agenda 2030 y con los ODS. Después, un poco cómo es el trabajo que nosotros venimos haciendo en la Cámara de Diputados dentro del observatorio. Y para terminar, algunas buenas prácticas, como decía recién Emanuel, que ustedes pueden replicar en sus legislaturas provinciales, consejos deliberantes y demás, adaptándolo a la coyuntura que ustedes crean conveniente, al contexto de la provincia y demás, pero que se pueden ir replicando estas mismas acciones que nosotros hacemos a nivel del Poder Legislativo Nacional. Así que voy a compartir. Ahí, si se ve bien, si me hacen seña, si se está viendo mi pantalla. Perfecto. Buenísimo. Bueno, este es el observatorio, el nombre institucional, digamos, es el Observatorio Parlamentario de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en la República Argentina. Está dentro de la Dirección de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Cámara de Diputados. Y para ver un poquito la historia y por qué, como les decía antes, la importancia de los parlamentos, remitirnos al 2015, cuando se aprueba en la Asamblea General de las Naciones Unidas la Agenda 2030. Y dentro de esta agenda, como ustedes ya bien sabrán, que tiene 17 objetivos, 169 metas y 232 indicadores, la importancia que tienen los parlamentos nacionales para llevar a cabo esta agenda. Como sabemos, hay distintos actores que son los encargados de llevarla a cabo, y no tienen solamente que ver con lo que tienen que ver las áreas de gobierno, sino también la sociedad civil. Está encargado de llevar esta agenda adelante y tomar algunos de estos objetivos, metas o indicadores para proponer distintas acciones. En este caso, vamos a apuntar directamente al rol de los parlamentos. ¿Y por qué los parlamentos? Por un lado, por la sanción de leyes para poder lograr estos objetivos y estas metas, pero también por la responsabilidad para garantizar la rendición de cuentas y la implementación de los resultados. Los parlamentos como control de otros poderes del Estado para que vayan viendo cómo van cumpliendo la agenda en diferentes áreas.
Y acá tenemos algunos de los puntos importantes en este rol de los parlamentos. Como les dije recién, por un lado lo que tiene que ver con la legislación y la elaboración de proyectos de ley que estén vinculados a la agenda, que no solo tienen que ser nuevos proyectos, nuevas ideas y nueva legislación, sino también modificar legislación ya existente en función de concretar estos objetivos. Por otro lado, el presupuesto, ya que es fundamental que se destinen los fondos para que se puedan alcanzar estas metas de los ODS, de acuerdo obviamente a las prioridades nacionales del gobierno nacional. El tema de monitoreo y evaluación, para la necesidad de rendir cuentas, y el Congreso en este caso como institución de control dentro del Estado, y la relación con la sociedad civil para realizar actividades en conjunto en el análisis y el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Y una vez que tenemos como este marco institucional de la importancia de los parlamentos, ¿cómo surge el observatorio dentro de la Cámara de Diputados? En octubre del 2016 se firma un acuerdo parlamentario por parte de distintos representantes de bloques partidarios que están de acuerdo en impulsar la agenda y en impulsar este observatorio. Y en 2017 se hace la creación formal por medio de la resolución 173 de 2017, que la pueden buscar en la página de la Cámara, donde está la creación, el reglamento, las funciones y demás que va a tener este observatorio. Esta resolución es aprobada por unanimidad, se aprobó en el recinto por todos los bloques políticos, solamente tuvo la abstención del bloque de izquierda, pero el resto estuvieron todos de acuerdo en llevar adelante la Agenda 2030 dentro del Congreso Nacional. ¿Y cuál es la misión que tiene este observatorio dentro de la Cámara? Es la promoción y la implementación de la agenda en la Cámara de Diputados y realizar también el seguimiento. ¿Cómo está compuesto nuestro observatorio? La presidencia del observatorio la tiene el presidente de la Cámara o algún diputado que él designe como presidente del mismo. Después está compuesto por un foro parlamentario del que forman parte todos los presidentes de los bloques e interbloques de la Cámara de Diputados, y las autoridades son los integrantes son las autoridades de las 43 comisiones permanentes que tenemos en la Cámara. Si bien esta es la estructura formal e institucional que tenemos, cualquier diputado que esté interesado en trabajar con la agenda o con algún tema puntual también puede formar parte del trabajo del observatorio. No es que queda solamente restringido a esta composición de autoridades, sino que es libre, porque como vamos a ver más adelante, no solamente es importante el rol y el trabajo que hagan los diputados nacionales, sino también la gente que trabaja en la Cámara, en las distintas comisiones o en las distintas áreas, y sobre todo los asesores parlamentarios, que son quienes van a llevar las ideas a los diputados y a trabajar en la concreción de los proyectos. Y después estamos nosotros como Dirección de Diplomacia Parlamentaria con la asistencia técnica. Pero obviamente como observatorio no trabajamos solos, sino que tenemos vínculo con distintas áreas, tanto dentro de la Cámara de Diputados, dentro del Senado y al exterior. Por un lado, trabajamos con el Instituto de Capacitación Parlamentaria, sobre todo para el tema de las capacitaciones a los asesores, trabajamos ese tema con ellos, con las áreas técnico-administrativas de las comisiones permanentes, que son los que después nos van a ayudar a poder clasificar cada uno de los proyectos, también con áreas como la Secretaría Administrativa, el área de modernización, el área de acceso a la información pública, que hemos hecho varios informes. Con el Senado de la Nación, el Senado no tiene un observatorio de la Agenda 2030, sino que tiene un observatorio de derechos humanos. Entonces también los objetivos y las metas que tenían relación con esa temática las trabajamos en conjunto con este observatorio del Senado. Trabajamos también con la AGN, con la OPC, el Congreso tiene una oficina de presupuesto propia que trabaja para las dos cámaras, entonces toda la cuestión presupuestaria la trabajamos en conjunto con esta oficina. Obviamente también con el Consejo Nacional de Políticas Sociales, que ya venimos trabajando hace varios años, no solo en este tipo de capacitaciones, sino colaborando con la presentación del informe voluntario que ellos hacen ante Naciones Unidas, aportando la parte del Congreso de la Nación, con Cancillería y con SINU. ¿Y cómo empezamos? Por un lado, seguimos las recomendaciones internacionales que
que se establecieron para ver cuál era el rol de los parlamentos, y ahí se empezaban a recopilar los datos para ver cuál era nuestro punto de referencia inicial, o sea, cómo estábamos parados como Cámara para poder llevar adelante la agenda. Y cuando digo Cámara, es como Cámara como institución, pero también las personas que forman parte de ella. O sea, saber si, por ejemplo, los diputados tenían idea de lo que era la agenda, si la conocían, porque muchas veces, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero cuando dan sus discursos en las sesiones, en las comisiones, o redactan sus proyectos, están vinculados con la agenda, pero quizás estaban vinculados por casualidad y no porque realmente apuntaban a, a la agenda y a los objetivos, sino que se dio que estaban redactados de esa forma y que después los pudimos clasificar. Pero el nivel de conocimiento que había, la verdad es que no era mucho, entonces teníamos que saber dónde estábamos parados para ver de qué manera abordar y de qué manera llevar a cabo las actividades del observatorio. Esto que nos permitió plantear los objetivos iniciales que después nos permitieron ir evaluando estos avances iniciales, a ver cuánto habíamos crecido, cuánto nos faltaba. Como saben, el año pasado con la renovación legislativa, esto es un trabajo que hay que hacerlo cada 2 años, porque los diputados van cambiando y entonces tenemos que volver a hacer nuevas capacitaciones para diputados, nuevas capacitaciones para asesores, para contarles qué es el observatorio, pero también para contarles sobre la agenda. Y bueno, la verdad es que este año con el tema de la pandemia y la no presencialidad para estas capacitaciones y otras urgencias que obviamente que tiene la agenda legislativa, se nos complicó un poco poder hacer el trabajo inicial que se hace cada 2 años con cada renovación legislativa. Pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y demás, lo que esperamos y a lo que apuntamos es poder capacitar a todos los diputados nuevos, a todos los asesores y también a la gente que trabaja en las comisiones. ¿Y cuáles son las acciones que nosotros llevamos a cabo? Por un lado, esto que les dije recién, la orientación para los nuevos legisladores, que es la que hoy nos está quedando como que nos falta terminar esa pata de capacitación. Por otro lado, la orientación a asesores y al personal técnico de las comisiones, que también se los mencioné recién. Y el tema de las comisiones, la verdad que es muy importante porque nuestra idea y nuestro objetivo es que sean primero la mesa de entradas que recibe los proyectos, pero después también el personal de las comisiones, el que pueda hacer la clasificación y ver si cada proyecto eh, responde a algún objetivo o alguna meta. Hasta el momento el trabajo que se hizo fue desde la dirección. Desde la dirección se tomó cierta comisión y se analizaron todos los proyectos. Pero la idea es que después ese trabajo lo hagan directamente las comisiones, la mesa de entradas. También porque es la gente que trabaja permanentemente en la Cámara y la que va quedando. Entonces, por eso también apuntamos a este tipo de capacitación para ellos. Porque, como sabemos, los asesores están durante el periodo legislativo con el diputado para el que están trabajando, pero después quizás se van de la Cámara, pero la gente que trabaja de forma permanente en estas comisiones o en estas áreas son las que van a quedar y la que es importante que estén capacitados en este sentido para que el trabajo dé sus frutos a largo plazo, digamos. Por otro lado, bueno, la participación en eventos nacionales e internacionales sobre los ODS, nosotros hacemos un seguimiento y qué avances a nivel regional y global hay, no solo para que los diputados puedan participar, si están interesados en alguno de los temas, participar de estas acciones, sino también para detectar oportunidades de legislación. Se han realizado actividades con parlamentarios de otros países que ya venían trabajando cierto tema y quizás acá en Argentina no lo veníamos trabajando, entonces se hizo un taller donde ellos contaron cuál era la experiencia en materia, tenía que ver con energía y sustentabilidad, cuál era la legislación que ellos ya tenían y contarle a nuestros diputados cuál era para poder también nosotros alcanzar ese objetivo y esa meta propuesta. Por otro lado, las referencias en los debates parlamentarios. Eso es lo que les dije antes, que puedan incorporar a sus discursos la Agenda 2030.
que sean una guía los ODS para los legisladores, y que a partir de eso puedan empezar a generar sus proyectos legislativos, buscar las oportunidades de legislación, la clasificación de los proyectos y la identificación de los ODS a nivel institucional. Esto es más o menos un resumen de lo que fuimos hablando recién, de no solo pensar a la Cámara como las personas que forman parte de la Cámara, sino a la Cámara como institución. La clasificación de proyectos, ¿cómo se hizo? Dentro del equipo que tenemos en el observatorio hay una persona que se encarga de hacer esta clasificación y utilizó una sistematización de todas las definiciones que se publicaban en Naciones Unidas, y a partir de eso tomó los proyectos que fueron entrando y los fue clasificando. Y acá tenemos un diagnóstico de la situación de la HCDN en el periodo 135 y las leyes que fueron sancionadas y la vinculación que tuvieron con los ODS. En este periodo todavía no había capacitación y era cuando estábamos empezando, por eso es el diagnóstico, y como podrán ver, un 61% de las leyes sancionadas tenían vinculación con los ODS, mientras que un 39% no. Pero esta vinculación no era hecha adrede. O sea, la encontramos porque ellos justamente habían incluido dentro de los proyectos que después fueron sancionados los ODS, pero no estuvo pensada al revés. No era quiero incluir el ODS para sancionar la ley. Se dio de manera natural, digamos. Y acá tenemos ahí teníamos antes los proyectos sancionados y acá los proyectos de ley presentados que no llegaron a ninguna sanción durante el mismo periodo. Y tenemos un 65% de proyectos que estuvieron vinculados, mientras un 35% que no. Como pueden ver, igual el nivel es alto de vinculación, a pesar de que no tenían la información y que no se estaba haciendo en vistas de concretar los objetivos de la agenda. Y para contarles ahora algunas de las acciones que nosotros realizamos, por un lado, lo que tiene que ver con presentación de informes, se presentaron 2 informes del observatorio a los que también pueden acceder en la página web de la Cámara de Diputados, dentro de la pestaña de Diplomacia Parlamentaria. Ahí van a encontrar un apartado que es del observatorio y todos estos informes están disponibles y son abiertos. Después presentamos los informes con acciones de la Secretaría Administrativa, con acciones de la Oficina de Transparencia y con acciones del Programa de Modernización. Ahí lo que se hizo fue vincular el programa que ellos tenían y la planificación del año, a ver cómo la iban a llevar a cabo, vincularla con los distintos ODS. Y después se hizo el cierre, una vez que ellos pudieron hacer la evaluación de esos objetivos que tuvieron para planificar el año y cómo los evaluaron, vimos las dos cosas: qué objetivos tenían en mente para poder concretar y si después realmente se concretaron o no. Y estos informes también los pueden encontrar en la página de la Cámara. Otra de las cosas que se hizo fue capacitar al personal de las comisiones. Y se capacitó a la Comisión de Educación, siguiendo el ODS 4, a la Legislación de Trabajo por ODS 8, Derechos Humanos y Garantías por el 10, Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano por el 13, Relaciones Exteriores y Culto con el 16 y el 17, y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con el 5 y con el 10. Porque si ustedes conocen las 43 comisiones permanentes que tenemos, la verdad es que pueden encajar perfecto en los distintos objetivos. Por eso se hizo esta capacitación apuntada directamente a la temática que trabajan. Tuvimos también vínculos con organismos internacionales. Dentro de la Cámara funcionan los grupos parlamentarios de amistad, que tienen vínculo con los grupos parlamentarios de otros congresos. Entonces también en ese sentido, como otros congresos venían trabajando el tema de los ODS, redes de legisladores, organismos multilaterales y ONGs internacionales. Y como les conté antes, que participamos de la elaboración del Informe Voluntario Nacional que se presentó en el Foro Político de Alto Nivel. Además, fuimos punto focal del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación, y elaboramos informes de acuerdo a estas solicitudes de información de la Secretaría de Derechos Humanos. Y acá les voy a contar un poco, tomando solamente 2 ODS, el 5 de igualdad de género y el 13 de acción por el clima,
qué acciones hicimos dentro de la Cámara vinculadas a estos dos objetivos. Con el ODS 5 de Igualdad de Género firmamos un convenio de cooperación entre la Cámara de Diputados, el INAM, que era el antiguo Instituto Nacional de las Mujeres, y el apoyo técnico del PNUD. Y ahí se generó una mesa de trabajo en la que por parte de la Cámara de Diputados participó la Secretaría Administrativa, el Instituto de Capacitación Parlamentaria, el Programa de Modernización y la Vicepresidencia Segunda de la Cámara. En ese momento que se hizo, la Vicepresidencia Segunda estaba a cargo de una mujer, entonces por eso trabajamos directamente con ellos. Y dentro del objetivo 5, tomamos la meta 5.5 para asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres e igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios de la vida política, económica y pública, y el indicador de seguimiento 5.5.1, porcentaje de bancas ocupadas por mujeres en ambas cámaras del Congreso Nacional. Acá lo que yo les quiero mostrar es cómo lo fuimos desagregando y cómo lo bajamos a nuestra realidad y al trabajo cotidiano que tenemos en el Congreso. Por eso este análisis de las bancas ocupadas por mujeres. Bueno, acá hay algunos datos de la participación de legisladoras en la HCDN. Y acá por otro lado, lo que también, siguiendo este ODS, se analizó es la presidencia de las comisiones por género. Y lo que se detectó en este momento es que la mayoría de las comisiones que tenían que ver con temas como economía, presupuesto, finanzas, las presidencias estaban a cargo de hombres y las comisiones que tenían que ver con temas de familia, educación o salud, las autoridades eran mujeres. Esto fue hasta el 2019 de esta forma, en la que bueno, los bloques directamente elegían por acuerdo político quiénes iban a ser las autoridades y demás. A partir de ahora lo que se tiene en la Cámara es una nueva resolución en la que tiene que haber paridad de género para las autoridades de las comisiones. Así que hoy el estudio sería diferente, pero bueno, esto también es lo que hace llegar a que hoy podamos tener la paridad de género en las autoridades de las comisiones. Este estudio inicial que se hizo en función del ODS 5 arroja estos resultados y hoy podemos ver un cambio en ese sentido. Después, tomando otra meta, la 5.2, para eliminar las formas de violencia contra las mujeres, en ese sentido la acción concreta fue armar mesas de trabajo con la iniciativa Spotlight de la Unión Europea y la ONU para sumar esta perspectiva de lo que tiene que ver con violencia contra mujeres, niñas en ámbitos públicos y privados y también el tema de violencia política, sumarlo al trabajo parlamentario. Por otro lado, también siguiendo este mismo objetivo, para lograr la igualdad de los géneros, trabajamos con la Auditoría General de la Nación, preparando distintos informes sobre la implementación y la relación del ODS 5 en el Poder Ejecutivo y la Cámara de Diputados. O sea, como ven, de un objetivo sacamos 3 acciones diferentes que tuvieron que ver, una con trabajo plenamente dentro de la Cámara y ese análisis que se hizo, pero las demás fueron de cooperación con otras áreas externas a lo que tiene que ver con el Congreso. Y estamos hablando solo de un objetivo y de 2 metas, con lo cual, si tomamos los 17 más todas las metas y los indicadores, la verdad que el trabajo que se puede hacer es súper amplio y en distintas temáticas, y eso también permite que los legisladores se sumen a una u otra iniciativa y después sean una especie de embajadores de esos temas, porque obviamente no van a trabajar con todos, que es lo que pasa de la misma forma que eligen las comisiones por áreas temáticas en las que les interesa trabajar, lo mismo puede pasar con los ODS. Vanina, estamos, sí, me parece que sí. Vanina, ¿estás por ahí? Le voy a mandar un mensaje, a ver qué pasó. Bueno, perfecto. Creo que podemos ir destacando 2 cuestiones que venía trabajando Vanina hasta hace un ratito. Uno tiene que ver con el trabajo articulado, ¿no? La importancia de esto, de que los distintos actores que coexisten en un territorio
puedan articular las agendas, las planificaciones que tienen pensadas para todo lo que es la Agenda 2030, ¿sí? Con el quehacer cotidiano, un poco esto que venía diciendo Vanina, ¿sí? Y que esto se vincule también directamente con los otros poderes, y cuando hablamos de los otros poderes estamos hablando del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, con las organizaciones de la sociedad civil, y esto siempre pensado desde una perspectiva multinivel también, ¿no? Cuando hablamos del legislativo en cada uno de sus niveles y el ejecutivo y el judicial igual. Otra cosa que es súper interesante respecto a lo que venía diciendo Vanina tiene que ver con la importancia del fortalecimiento de las capacidades, esto de ir reforzando con ella hablaba puntualmente de los cambios que se van sucediendo en el poder legislativo y lo importante de siempre tener como norte el fortalecimiento de las capacidades en términos de recursos humanos, que son los que llevan adelante y permiten proyectar la incorporación de la Agenda 2030 en términos de un mediano y un largo plazo, ¿sí? Antes de retomar con Vanina, quizás sería interesante también recordar de que la provincia de Tierra del Fuego en el año 2015 ha adherido a los ODS, ¿sí? Que en el año 2016 también firmó un convenio con el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales para poder trabajar de manera articulada, esto que también veníamos diciendo recién, que es súper destacable. Y por último, y no menos importante por eso, en el año 2017 la legislatura provincial, la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, aprobó un observatorio legislativo de Agenda 2030. Esto es importante porque muchos quizás dicen, bueno, nosotros tenemos ya un camino andado en la cuestión de contar con un observatorio legislativo en la provincia, pero lo cierto es que, como bien decía Manuel en un inicio, este trabajo articulado, esto de compartir las experiencias que se van dando en distintos espacios y a distintos niveles y llevados adelante por distintos actores, siempre contribuyen a enriquecer esta proyección que tiene nuestro país y que seguramente se va afianzando a nivel provincial con la cuestión de la localización de los ODS, que es tan importante para hacer que realmente el avance en esta agenda, los pasos que se dan para llegar a 2030, sean seguros, sean fuertes, estén montados sobre estructuras que realmente nos permitan dar un avance en cada uno de esos objetivos, de esos 17 objetivos que nos hemos propuesto a nivel global, ¿no? Marina, ¿estás, no? ¿De vuelta? Sí, te vi conectada recién, así que... Sí, acá estoy. Al Dale. principio celebré el tema de la virtualidad para poder estar en cualquier lado, en cualquier momento, pero no contamos con que a veces las empresas de Internet nos juegan una mala pasada y no nos lo permiten. Dependemos de internet, de la luz, ¿no? Yo tengo Exacto. habitualmente, el amigo de Sur me deja de costado, al costado del camino en varias ocasiones. No, yo ya vengo hace unas semanas con internet mal, pero bueno, decir que el celular, viste, también te ayuda en eso y podés conectarte de otra forma. Así que voy a estar un ratito desde el celular, mientras creo que ahora sí se está volviendo a conectar la compu. Así les puedo seguir mostrando la presentación, pero mientras les voy contando. Así que si me ven mirando para el costado es que estoy tratando de conectarme con la compu para que puedan seguir viendo la presentación, pero a la vez tampoco quiero tomarme más tiempo. Bueno, como les decía recién, la importancia no solo de trabajar al interior de la Cámara, sino estos trabajos de cooperación con externos y tomando un solo objetivo la cantidad de acciones que podemos llegar a emprender. Y después, como les había dicho, el otro objetivo que quería tomar para contarles es el 13 de Acción por el Clima, y ahí lo que nosotros hicimos fue el análisis de los proyectos presentados y que tuvieron giro directamente a la Comisión de Recursos Naturales. Y ahí tomamos un 49% de esos proyectos presentados, la vinculación que tuvieron de acuerdo al giro fue directa, mientras que un 24% fue de vinculación indirecta y un 26% fue sin vinculación. Esto también acuérdense que era cuando recién empezábamos con el observatorio y todavía no había habido demasiadas capacitaciones, tanto con la gente de las comisiones como con el resto de los diputados.
Y por último, y ya para terminar, mira, quedaban solamente 2 diapositivas, ¿qué pueden hacer las legislaturas y los consejos deliberantes? Y ahí lo que nosotros sugerimos o proponemos es el tema de las capacitaciones, de la identificación institucional de los ODS, así como nosotros lo hicimos con la Secretaría Administrativa, con el programa de modernización y con la Oficina de Acceso a la Información Pública, que ustedes también lo puedan hacer con las diferentes áreas que hay dentro de las legislaturas y consejos. La producción legislativa con enfoque en ODS, este es el tema de buscar nueva legislación o legislación ya existente y tratar de ayornarla a la Agenda 2030. Realizar seminarios de sensibilización con asesores, con diputados, también con la sociedad civil, porque como veíamos al principio, no es solamente el trabajo de los gobiernos nacionales, sino también la sociedad civil está bastante involucrada. De hecho, hay un grupo con el que nosotros hemos estado trabajando que nuclea varias organizaciones que trabajan por la concreción de la Agenda 2030 y que también realizar acciones con ellos puede ser una de las opciones para estos seminarios de sensibilización a los diputados y a los asesores. Y también incorporar los ODS en los discursos parlamentarios, que va un poco de la mano con las capacitaciones que se hagan a los diputados y a los asesores, que son quienes colaboran con ellos para redactar los mismos. Así que bueno, ahí termina la presentación. Si yo después le puedo pasar a Emanuel eh, la presentación y también nuestro dato de contacto del observatorio, por si tienen alguna consulta. Ya les digo, todos los informes se pueden descargar de la página de la Cámara, pero si tienen problemas para descargar alguno o nos quieren contactar por alguna otra cosa, les paso también el mail. Y si no, se los escribo ahora en el chat si me vuelvo a conectar por la compu. Así que bueno, con eso estaríamos terminando nuestra parte y perdón el corte. No, no, en todo caso la responsabilidad no es tuya, sino de tu proveedor de internet. No, muchas gracias, Marina. Digo, para nosotros es una experiencia que demuestra, porque a veces hay como una especie de construir, bueno, en verdad es muy difícil construir un observatorio. Bueno, aquí hay un caso práctico, concreto, de trabajo ya de hace un tiempo, ¿no? Y lo que a mí me parece importante de la experiencia que comenta Vanina es no solo plantear el escenario desde la realidad, ¿no? Es decir, bueno, esto lo hicimos, esto nos está costando todavía, esto lo encontramos porque, digamos, de los propios diputados surgió la iniciativa, ¿no? Entonces, pero a la vez lo hemos potenciado de esta manera. A mí me parece que eso es interesante para poder pensar las propias prácticas en este caso, tanto de la legislatura provincial como de los propios consejos deliberantes de la provincia de Tierra del Fuego. Perdón, y también saber que no se construye de un día para otro. Exacto. Exacto. Nosotros venimos desde el 2017, que fue la creación institucional por esta resolución, a hoy, y aparte es construir cada 2 años con cada renovación. Es como que cuando uno piensa que ya está, que ya todos están capacitados y demás, no, después viene una renovación por mitades y tenemos la mitad de la Cámara nueva y es otra vez volver con lo mismo. Entonces, nada, no se hace de un día para otro y también lleva tiempo esto, ¿no? Sí, totalmente. Ahí leo el mensaje de Pablo. Lo que vamos a hacer es, para ser ordenados, es escuchar la presentación de Rodrigo y luego abrir el espacio para preguntas o comentarios o compartir experiencias, algunas experiencias locales que tengan y que quieran comentar. Un poco la idea de la presentación es esa. Entonces, digo, sin mucho más, está por acá, lo había visto hasta recién. Sí, está Rodrigo, Sí, ahí perfecto. está, perfecto. Rodrigo. Rodrigo Alderete es el subsecretario de Planeamiento de la provincia de Tucumán. Ahí, un poco el mix que queríamos presentar en esta segunda instancia tiene que ver, con un lado, el trabajo del observatorio para la Agenda 2030 de la Cámara de Diputados de la Nación, y por el otro lado un trabajo de vinculación entre la legislatura provincial y el Poder Ejecutivo, ¿sí? Que es un poco lo que va a contar Rodrigo. Así que todo tuyo, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Emanuel, Constanza, por permitirme, bueno, compartir hoy con ustedes esta charla, estas experiencias de trabajo. Felicitar también a Vanina porque todo el trabajo realizado y
uno de acá también se va aprendiendo, ¿no? Cosas nuevas y con la posibilidad de poder implementar en la provincia también muchos de estos avances. Y bueno, a todos los demás presentes también por la atención, por estar acá. No sé cómo será en Tierra del Fuego, pero en Tucumán la siesta es casi sagrada. Así que si esto fuera en Tucumán, tendría 2 o 3 caras nada más viéndome. Así que, bueno, se entiende el esfuerzo también. Si esto fuera en Tucumán, lo haríamos en otro horario. Así, totalmente. Así que bueno, para no hacer perder mucho tiempo, permítanme un segundo que comparta una pantalla. Mientras tanto, a ver. Ahí está. ¿Se ve ahí, Emanuel, ya? Bueno, muchas gracias. Un poco lo que me parecía interesante es compartir con ustedes, que si bien no es totalmente específico en el tema legislativo, sí vamos a llegar, digamos, en su momento a cómo, luego de un trabajo, de un proceso de acumulación, de un proceso de articulación y vinculación desde el Poder Ejecutivo con diversas áreas del Estado y de la sociedad civil, conseguimos y vamos intentando como poner en un solo lugar accesible a la ciudadanía, accesible también a los demás agentes públicos, todo lo que sea referente a los avances sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la provincia de Tucumán. En este sentido, la provincia viene trabajando ya desde hace mucho tiempo con este tipo de agendas. Comenzamos en el año 2003-2004 con la apropiación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Ahí tuvimos, digamos, todo un entrenamiento en cómo hacer el aterrizaje de este tipo de agendas internacionales. Y luego, a partir del año 2015 en adelante, cuando la provincia adhiere además por un convenio del gobernador con el coordinador residente de Naciones Unidas para la Argentina, en comprometerse a, también como Estado subnacional, a cumplimiento, al seguimiento, al monitoreo y a la, digamos, implementación de políticas públicas tendientes a la consecución de los objetivos y de las metas que están dentro de los 17 objetivos que forman parte de esta agenda, ¿no? Bueno, sin más prólogo, luego de tiempo de trabajo, con diseños, con algunas idas y vueltas. Ustedes saben, si están en estos temas, que muchas veces los funcionarios no lo tienen muchas veces muy en cuenta en sus agendas de trabajo y por los temas de la urgencia, del día a día, de sus propias necesidades e intereses, digamos, de sus propios ministerios, este tipo de agendas quedan de algún modo relegadas y de algún modo en el estrato de lo discursivo. Entonces, para tratar de cambiar eso, nosotros vinimos trabajando fuertemente en capacitación y en sensibilización desde la alta dirección a los equipos técnicos, a los equipos operativos. Dentro de nuestra secretaría, para tal cosa, contamos con el Instituto Provincial de la Administración Pública, que es en quien nos apoyamos para hacer como la punta de lanza dentro de los organismos para comenzar a capacitar sobre este tipo de temáticas. Y bueno, luego de allí, de comenzar a planificar, digamos, tratar de hacer que cada uno de los ministerios y de sus correspondientes secretarías comiencen a adoptar y a territorializar esta agenda y la incorporen adentro de sus planificaciones sectoriales.
Es así que, bueno, la provincia de Tucumán cuenta al día de hoy con un documento que son sus lineamientos estratégicos para el desarrollo, que viene a ser como todo el marco para la planificación provincial. En este sentido, este es el portal que estamos viendo, el portal ODS, donde se puede encontrar todos aquellos avances, compromisos y datos y políticas públicas que hasta el momento forman parte de lo que llamamos, humildemente, porque sabemos que todavía no lo es tal, pero bueno, como para darle un nombre, lo que tratamos de conformar es el sistema de planificación para el desarrollo sostenible dentro de la provincia. Entonces, todo lo que vamos logrando para tal objetivo, lo plasmamos en este portal ODS. Nuestros lineamientos, siguiendo la conceptualización que nos parece bastante adecuada de Naciones Unidas, los categorizamos en 3 ejes: en el eje social, en un eje ambiental y en un eje económico, dentro de lo cual nos tomamos algunos objetivos, priorizamos algunos objetivos de la agenda, y dentro de aquellos objetivos también tomamos algunas metas y priorizamos algunas metas, porque sabemos que las 169 metas de los ODS no pueden ser cumplidas en simultáneo, dada la escasez de recursos de todo tipo para tal cosa. Entonces, como primera cuestión es muy importante el proceso de diagnóstico de cuáles son las necesidades más sentidas adentro de la provincia, y luego de eso priorizar cuáles serían aquellas acciones, aquellas políticas públicas cuyo impacto sería mucho más fuerte para lograr cambios y lograr el aceleramiento de los cambios para llegar a cumplir, aunque sea parcialmente, con la mayor cantidad de metas posibles de los ODS. Bueno, por ejemplo, ingresemos a uno de los ejes, estamos entrando al eje social. Cada uno de estos ejes nosotros le incorporamos la visión, o sea, cómo soñamos, cuál es la utopía que queremos para la provincia en el eje social de aquí al 2030. Entonces, luego de realizar la visión, y que en este sentido también me parece quizás interesante comentarles como experiencia de que todo esto que les estoy contando no es solamente un trabajo de laboratorio, de nuestros propios equipos técnicos, sino que casi todo esto surge de diálogos sociales, de convocatorias a la sociedad civil, de convocatorias a las sociedades intermedias, de convocatorias a las instituciones académicas, a las universidades, a los centros profesionales, a los centros de empresarios, donde durante unos cuantos días nos reunimos en diferentes mesas de trabajo, en mesas por objetivos, y comenzamos a tratar de perfilar en común, bueno, cuáles son las metas a las cuales le vamos a dar prioridad, y también en lo concreto, en algún sentido, a qué porcentaje nos animamos, ¿no? Porque, bueno, en realidad sí, todos queremos que no exista la pobreza, o que no exista hambre en nuestro país, o que todos tengamos acceso a los servicios públicos, pero bueno, sabemos que lograr eso sin ir planteándonos metas concretas y realistas intermedias, sería muy, muy difícil su concreción, sería más una expresión de deseo que otra cosa. Entonces es allí, en ese tipo de diálogo, donde nos sentamos y llegamos a los primeros consensos básicos. Y de allí, por ejemplo, comenzamos a decir, bueno, ¿cuáles van a ser los ODS comprendidos dentro del eje social, en este caso? Entonces acá tenemos los ODS. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 16. Y como para darles un ejemplo,
no sé, acá podemos entrar a lo de S6, agua limpia y saneamiento, y nos encontramos con cuáles son las metas priorizadas. En este caso tenemos dos metas priorizadas, que es lograr el acceso universal al agua potable a un precio asequible. Podemos ahí hacer clic y desplegar y ver a cuánto es el porcentaje al que nos comprometemos, tanto como gobierno y como la sociedad que participó en esto, aumentar al 97% el porcentaje de hogares con acceso a agua potable al 2030. Si hacemos clic allí en esta meta adaptada, digamos, podemos ver con más detalle el gráfico de seguimiento para la meta. Entonces allí en el gráfico podemos ver que ahora al año 2020 estamos con un 94% de cobertura. Entonces todavía nos falta un 3% para llegar a la meta planteada en el 2030. Esto es como una ficha técnica, digamos, de cada uno de los indicadores a seguir y a monitorear. Bueno, y así, digamos, esto les muestro un ejemplo con cada una de las metas de cada eje. Por ejemplo, si pasamos al eje ambiental, nos vamos a encontrar con lo mismo, cuáles son los objetivos que incorporamos adentro del eje ambiental. Y si vamos al eje económico, también allá tenemos dos objetivos principales, que es el de trabajo decente y el de industria, innovación e infraestructura. Esto forma parte de, como les decía al principio, de los lineamientos estratégicos de la provincia, en el sentido de que lo que quieren llegar a ser es el faro orientador para todos los demás ministerios, para que su planificación sea consistente, esté vinculada y esté articulada para el logro y el cumplimiento de estas metas. O sea que es así como nos proponemos que sea la bajada y el desenvolvimiento de la Agenda 2030 en un aterrizaje concreto y medible adentro de la provincia. Hasta ahí hicimos el primer avance de fijarnos entonces, adoptar los objetivos, adaptar aquellas metas, darles el matiz y la impronta provincial, y luego de eso también hicimos otro trabajo que nos parece bastante importante, porque si nos quedamos hasta ahí, también sigue sonando de algún modo como a expresión de deseo. Bueno, es lo que queremos para el 2030. Pero allí nos dábamos cuenta que estaba faltando cómo llegamos, cómo lo logramos, con qué acciones, con qué planes, proyectos o iniciativas públicas concretas vamos a poder dar cumplimiento o ir acercándonos a aquellas metas propuestas. Es así entonces que de a poco también fue surgiendo lo que el día de hoy llamamos la matriz estratégica. ¿Qué es lo que tiene esta matriz estratégica? Lo que trata de hacer es integrar todas las políticas públicas, pero no solo quedarnos ahí, o sea, no solo con el accionar del gobierno en sus distintos niveles, provinciales, municipales, y en Tucumán tenemos también las comunas rurales. No solamente quedarnos en qué hace, digamos, los poderes ejecutivos, sino también en cuáles son aquellas investigaciones del sector académico y de las universidades que pueden llegar a tener impacto en la consecución de los ODS. ¿Qué es lo que está haciendo el tercer sector? Acá donde dice iniciativas de ONG por ODS.
Y también, y acá es donde quería llegar, y por eso hice un poco esta contextualización, ¿cuáles son aquellas leyes del poder legislativo que están relacionadas y vinculadas con bueno, los ODS? Entonces, de estas 4 grandes categorías, es decir, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el sector académico? ¿Qué hace la sociedad civil? ¿Y qué hace el Poder Legislativo? Es que fuimos generando esta matriz estratégica de iniciativas concretas para poder cumplir las metas. Acá estamos viendo bueno, cómo es la composición por cantidades, ¿no? Vemos que el Poder Ejecutivo tiene 637 iniciativas, el Poder Legislativo tiene 1528 leyes referidas al tema, las universidades y los centros de investigación tienen 911 proyectos vinculados a los ODS, y aquí un trabajo que todavía nos está costando bastante mucho en la provincia, que es poder sumar cuáles son las acciones de las organizaciones de la sociedad civil, que hasta el momento solamente tenemos 37 acciones en esta matriz. Les muestro, por ejemplo, adentro ya de cada uno de estos estamentos. Acá estamos entrando al Poder Ejecutivo, o sea, cuáles son las iniciativas públicas. Iniciativa le llamamos como nombre genérico, y allí se incluyen plan, proyectos y acciones reiteradas para el cumplimiento de los ODS. Tenemos hasta el momento relevados 637 programas de gobierno que ayudan a la consecución de alguna de las metas. Por ejemplo, podemos aquí entrar a cualquiera de ellos, como para darles un ejemplo. Entremos, por ejemplo, a salud y bienestar. Entramos allí, nos encontramos con cada una de las metas ODS y adentro de ellas a las metas adaptadas por la provincia. Por ejemplo, pongamos reducir las enfermedades no transmisibles y la salud mental, que es la meta 3.4. Entramos allí y se nos despliegan todos los programas del gobierno que están destinados a reducir las enfermedades no transmisibles y la salud mental. Entonces, a modo de ejemplo, encontramos aquí el programa Bien Activos, el programa de abordaje integral del enfermo renal, el programa de atención integral de obesidad, el programa del curso de deterioro cognitivo para el Alzheimer, el programa de fortalecimiento de redes, el programa de vigilancia epidemiológica de salud mental. Bueno, todo esto son ejemplos de los programas, el set, digamos, de políticas públicas que la provincia tiene implementadas para la consecución de este objetivo y de esta meta en específico, que en este caso estamos hablando de la 3.4. Por ejemplo, podemos entrar a cualquiera de estos programas y nos vamos a encontrar también con una ficha que nos dé al menos información básica para ver de qué se trata, quién lo está llevando adelante, cuál es el ministerio que lo tiene a cargo, cuál es la unidad ejecutora, en este caso la Dirección General del Programa Integrado de Salud, una breve descripción de qué se trata el programa, cuál es el objetivo de su creación, población beneficiaria y cantidad de beneficiarios actuales. Le preguntamos también si tienen o no un padrón de beneficiarios, si se implementa en todo el territorio de la provincia o en algún departamento o municipio en particular, si hay una norma que lo haya creado, y después un lugar para que se ponga cualquier tipo de observación o aclarar alguna información que no estuvo quizás preguntada antes en alguna de los campos del formulario. Y al último también tenemos con qué otra meta este plan estaría
vinculado. Y acá también, por ejemplo, está que para el 2030 reducir la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. O sea, que este programa que estamos viendo como ejemplo no solo está vinculado con la meta 3.4, sino que también está vinculada con esta meta que es la de reducir a 1/3 la mortalidad por muerte prematura por enfermedades no transmisibles. Eso es un ejemplo de la matriz por el lado de las políticas públicas del Poder Ejecutivo. Para no quizás abusar mucho de su tiempo, podemos entrar ya directamente. A ver, tenemos lo mismo por investigación de las unidades académicas, lo mismo por el tercer sector y por el Poder Legislativo. Aquí también, bueno, comentar como de algún modo lo transmitió también Vanina, es un proceso de acercamiento con el Poder Legislativo, de generación de confianza, de tratar de capacitar sobre el tema, de sensibilizar sobre el tema, tanto a los legisladores como a sus asesores, al personal técnico, a la planta permanente en este caso del Poder Legislativo, para que vayan incorporando este tema al momento de sancionar nueva legislación. Y que realmente la nueva legislación que se plantee, que se propugne para la provincia, esté relacionada, pero de un modo, digamos así, directo, inspirada por el cumplimiento de los objetivos. Lo que acá estamos viendo es como al revés, es qué leyes ya tenía la provincia, qué leyes fueron sancionándose a través del tiempo y de a ellas a cuáles las podemos vincular con alguno de ese. O sea, en este sentido fue un trabajo retrospectivo como para tener un panorama de cuál es la legislación provincial que la podemos vincular con alguno de ese. Aquí tenemos 1528 leyes vinculadas de casi 7000 leyes que tiene el digesto de la provincia. O sea, no todas las leyes le encontramos vinculación y tampoco queríamos forzar vinculaciones que sean muy traídas de los pelos, digamos así. O sea, lo que está acá es lo que encontramos como una vinculación temática y de cumplimiento de objetivo bastante fuerte con las leyes. Entonces, fueron dejados de lado más de 6000 leyes y solamente dejamos estas 1500 del digesto que las podíamos de algún modo vincular con metas ODS. Entonces, como el ejemplo que mostré recién de las políticas públicas del Ejecutivo, podríamos entrar a cualquiera de estas categorías y ver con qué leyes nos encontramos. A ver, por ejemplo, entremos a agua limpia y saneamiento, no sé, 6.3, mejorar la calidad del agua y reducir la contaminación de las aguas residuales. Y allí tenemos las leyes que impactan sobre esta meta. Por ejemplo, adhesión a la Ley Nacional de Floración de Aguas de Abastecimiento Público, convenios con la Universidad Tecnológica Nacional, expropiación de inmuebles para planta de tratamiento de líquidos cloacales, para plantas depuradoras, lagunas de estabilización biológica. Bueno, como verán, leyes que están relacionadas con agua limpia y saneamiento, y en este caso, del 6.3, mejorar la calidad del agua. Como en este ejemplo, podemos entrar a cualquier otro de los objetivos y bueno, darnos cuenta también qué hay y qué no hay, porque en esta fotografía también nos muestra a dónde están las falencias, a dónde están los lugares de vacancia, donde todavía hay muy pocas leyes para tratar determinadas cuestiones. Fíjense, y no menos importante, en una cuestión tan acuciante para estos tiempos,
el objetivo 13, acción por el clima, solamente pudimos encontrar 5 leyes específicas para acción por el clima, o 31 leyes para la vida en ecosistemas terrestres, o para igualdad de género, que es un tema tan sensible, tan importante y que está en uno de los primeros de la agenda pública, solamente 26 leyes para la igualdad de género. Entonces es allí también donde el legislador, sus asesores, pueden comenzar a ver cuáles son los lugares de vacancia y dónde hay que poner un poco más de interés para esto, ¿no? Poner en la agenda pública temas, metas y objetivos de los ODS que son bastante importantes de cumplir y de ir dándoles una organización integral para su cumplimiento. A ver, por ejemplo, vamos a este que tiene muy poco, de acción por el clima. Allí encontramos en 2 tipos de metas: fortalecimiento de resiliencia e incorporación del cambio climático en políticas, estrategias y planes nacionales. Entremos a uno, y bueno, acá por ejemplo, fortalecer la resiliencia y la adaptación, que está todo relacionado también con la gestión de riesgo, ¿no? Ante los desastres naturales. Tenemos la ley de creación de la Dirección de Defensa Civil, la ley de régimen de uso de bienes situados en áreas inundables, y una prórroga de una ley también relacionada a la reducción de riesgos. Aprovecho ahora también para mostrarles, por ejemplo, podemos entrar también adentro de cada una de las leyes. Entremos a esta de la ley de creación de nuestra Dirección de Defensa Civil, y también nos encontramos con una fecha que nos consigna algunos datos básicos, como es el número de ley, su nombre oficial, cuándo fue sancionada, su fecha de promulgación, a qué otros ODS está vinculado, y también tenemos ahí como una pestaña de vinculación con lo que es nuestro boletín oficial, para aquella persona, funcionario, periodista, quien esté interesado en profundizar más en el tema, en poder entrar, por ejemplo, al texto original de la ley. Entonces, uno hace clic allí y puede entrar al texto completo de la ley. Así con cada una de las 1500 leyes que hasta el momento vamos encontrando y vinculando para nuestra matriz estratégica. Bueno, es hasta acá donde yo les quería contar. Como verán, es una experiencia concreta de trabajo. Aquí Emanuel, Sebastián, que también forma parte del equipo. Un poco la recomendación era mostrar un caso concreto de trabajo, de avance. No todo fue lineal. Ustedes saben, estos procesos son muchas veces lentos, de acumulación, pero en nuestra secretaría, en nuestra área de trabajo, sabemos que es así, estamos acostumbrados, digamos, a lidiar con eso, pero creemos que un valor y un principio importante es la constancia y en no bajar los brazos y en seguir trabajando por lo que uno cree, ¿no? Y que el poder implementar políticas públicas a largo plazo a través de una agenda internacional muy bien elaborada y muy bien pensada como son los ODS, lo tenemos incorporado como idea fuerza dentro de nuestro trabajo. Así que bueno, era mostrarles, contarles esto, quedar abierto a cualquier tipo de consulta, y ahora, o si les interesó y quieren alguna otra cuestión que les vamos contando por privado, a total disposición. Así que bueno, muchas gracias por el silencio y por el respeto y por la atención. Muy amables. Gracias, Rodrigo, por compartir esta experiencia que, como vos decís, es un trabajo sistemático y de largo aliento que han llevado adelante, y que muestra un poco cómo hay un conjunto de herramientas que pueden ser útiles no solo para una mirada retrospectiva, ¿no? Una mirada de ex post, ¿no? Bueno, a dónde pegaron cada una de las diferentes iniciativas, leyes y propuestas que lleva adelante la provincia en sus diferentes poderes y también otros actores
que tienen ubicación en la provincia, como la incorporación que ustedes hicieron de tanto universidades como iniciativas del tercer sector, de ONGs, de asociaciones, sino que me parece que es muy útil en esto que vos decías al final, ¿no? De como una mirada de dónde están los grandes agujeros, ¿no? Y me parece que eso también es relevante, porque no es simplemente una disquisición tecnocrática de intentar tener todo sistematizado, sino que es una herramienta fundamental para poder pensar el trabajo hacia adelante, ¿no? Digo, esto que vos, digo, claramente aparecen dónde están las principales baches, los principales desafíos hacia adelante, en este caso de la provincia, pero que seguramente si lo replicamos en otras provincias aparecerían los mismos o con algunas modificaciones, pero no muchas, en algunas cuestiones como tienen que ver con clima, con género, ¿no? Como temas que están en la agenda, obviamente porque hay una debilidad que tenemos de varios años de falta de políticas públicas en ese sentido, y de iniciativas concretas en ese sentido, y que estamos tratando de subsanar esa falencia, y que claramente la herramienta que vos nos mostrás lo muestra. Lo muestra y lo presenta, y ya no es una cuestión de pareceres, ¿no? Es una cuestión bien clara y bien precisa a partir del trabajo sistemático que hicieron. Sé perfectamente, tanto por el espíritu de trabajo de Rodrigo como de Julio, que no quiero dejar de mencionarlo, que están más que dispuestos a compartir y especialmente el trabajo que hay por detrás de sistematización. Digo, porque por un lado uno es lo que ve, lo que visualiza, pero hay un trabajo de sistematización, un trabajo también técnico de poder presentar los datos de la forma en que en el sitio web que Rodrigo nos mostraba, que eso es digamos, una experiencia que es compartible y que achica mucho la curva de llevar adelante un trabajo como el que hicieron. Así que bueno, no quería dejar de mencionar eso, y le paso la palabra a Constanza. Sí, un poquito retomando lo que decía Emanuel, primero que nada agradecer la excelente exposición por parte de Vanina y de Rodrigo. Respecto a lo que venía contando Vanina en una primera instancia, creo que hicimos como una pequeña reflexión, y respecto al trabajo de Rodrigo y de Julio, que también Julio Zaguir, muy reconocido. Creo que la experiencia de Tucumán es una experiencia que todas las provincias tenemos siempre en cuenta cuando estamos pensando en todo lo que es el proceso de incorporación de la Agenda 2030, así que felicitarlos porque entendemos que es un trabajo que lleva un proceso muy grande. Felicitarlos y destacar quizás dos cuestiones a mí que me parecieron súper interesantes. Por un lado, la cuestión o la relevancia que se le dio a los espacios participativos, ¿no? Esto de la articulación. El Ejecutivo lleva la voz cantante, pero no puede conseguirse un trabajo real si no se hace de manera articulada, como decíamos recién, multiactor, multinivel, y creo que es un poco el trabajo que estamos haciendo desde la provincia, así que escuchar este tipo de experiencias es súper alentador para nosotros, Rodrigo. Esto de ir del trabajo que se hace para localizar, hacer la localización, la territorialización, la bajada a tierra en cada uno de los poderes, en cada uno de los espacios, pensando en la planificación de cada uno en el marco de lo que es la Agenda 2030. Increíble la matriz, realmente felicitarlos también, la matriz que tienen, y que es el segundo punto que me gustaría destacar y que tiene que ver un poco con Emanuel hablaba de la sistematización. Yo también voy a hacer referencia a lo que es la democratización al acceso de esa información, ¿sí? Me parece súper importante que cuando el Estado lleva adelante este tipo de procesos sea reconocido en términos de que pueda acceder fácilmente. Esta matriz que tiene el portal de la provincia de Tucumán, donde visibiliza el trabajo que se hace en cada uno de los espacios, es democratizar el acceso a la Agenda 2030. Qué importante que es, porque también da cuenta de que la Agenda 2030 tiene que ser algo que vaya mucho más allá de cualquier gestión, que trascienda a lo que puede ser la agenda de un gobierno. Si bien es una decisión política, debe trascender a cada una de las gestiones para poder proyectarse en términos de largo plazo. Una política de Estado, ¿no? Así que felicitaciones. La verdad es que la exposición de ambos ha sido muy fructífera para nosotros.
es un camino que estamos empezando a recorrer y que para nosotros escuchar otras experiencias nos contribuye gratamente. Si les parece, vamos a pasar a las preguntas. Habían quedado algunas, había algunos comentarios que seguramente pueden leer en el chat, pero había alguien, acá a ver, vamos a subir un poquito, porque había alguien que quería comentar una experiencia local, el señor Pablo White, Emanuel, si querés darle la palabra a esta persona, el micrófono, al Emanuel de la técnica, del equipo. Hola. Se te escucha perfecto, Pablo. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo White. Ahora estoy trabajando en el ámbito del Ejecutivo, en lo que es el Ministerio de Educación, por ahí específicamente lo que es a cargo de la Coordinación Provincial de Estadística. Por ahí quería comentar algo, es impresionante el trabajo que hizo Rodrigo y su equipo. Eso, por ejemplo, esas presentaciones con diseño de dashboard, de estrategias por ahí de lo que sería como datos abiertos, open data. Más que nada por ahí quería comentar algo por ahí un poquito más particular, una experiencia de trabajo, como lo que comentaba Vanina al principio. Esto fue durante los años 2018-2019 en lo que sería el municipio de Río Grande. La verdad, estuve trabajando dentro de lo que es el departamento de investigación dentro de la órbita de la Secretaría de Promoción Social y de Derechos Humanos. Ahí prácticamente había muchas actividades, como para que se den una idea, se hacía investigación social aplicada. Por ahí difiere un poquito de lo que es la investigación académica en sí, en general, ¿viste? Con la rigurosidad y muchos criterios teóricos. Es un poquito más acotada y porque el Ejecutivo va a pasos agigantados. Y a veces se necesitan, por ejemplo, aportar o brindar experiencia o soluciones a problemáticas que son emergentes. ¿Qué tiene que ver esto por ahí con el tema de ODS? Prácticamente tomamos el presupuesto durante el año 2000, entre los periodos 2015 a 2019, construimos una matriz de datos. Estaba, por ejemplo, el tema de los ODS, los Objetivos de Desarrollo, y unos objetivos que eran del centenario. Y lo que hicimos fue crear esta matriz y cruzar estos datos. ¿Y cómo lo cruzamos por ahí con el presupuesto? Contábamos, ¿viste?, con esa posibilidad de tener un presupuesto con categorías programáticas. El presupuesto por categoría, por programa, por categoría programática es muy visible, es una herramienta muy visible, permite lo que sería ciudadano visibilizar qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en qué se está invirtiendo el dinero, en qué acciones, en qué programas, bajo qué objetivos, bajo qué población objetivo, cuáles son los beneficiarios. Y la verdad que hicimos como un trabajito de hormiga en articular lo que es por ejemplo, cada programa de cada dirección del presupuesto, ¿viste?, de cada secretaría, entre ellos, ¿viste?, con lo que es los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? Y a su vez también poder compararlo con los objetivos de desarrollo de centenario, que si bien era una mirada un poquito más local y estratégica sobre el plan de gobierno local. La verdad que es muy buen trabajo y esto por ahí me recordó a lo que decía Vanina acerca, por ejemplo, de ir ajustando, ir viendo qué ODS por ahí tenemos a disposición en nuestros ámbitos de trabajo como para ir incorporando. Ahora en este caso, en lo que respecta por ahí
al Ministerio de Educación comprende básicamente el ODS 4, pero igual hay otros ODS que están interrelacionados. Bueno, después de esto, ¿qué pasó? En 2019, a fines de 2019, se pudo construir también un informe de gestión que fue expresado desde esa secretaría, fue expresado en forma de ODS. Cada objetivo, cada programa y, por ejemplo, qué se hizo en el transcurso 2015 a 2019. Y bueno, por último, también celebrar la iniciativa también de lo que sería la actual ministra de Educación, Analía Cubino, con el tema de darle importancia a lo que es el tema de investigación y análisis. Bueno, eso era todo por ahí lo que quería comentar. Muchas gracias, Pablo. Sí, el municipio de Río Grande, en lo que es la actual gestión de la provincia, fue la última, estuvo a cargo de la gestión pasada en el municipio de Río Grande, así que ya veníamos con este training de la importancia de la localización de los ODS dentro de lo que son los gobiernos locales, y en este momento, bueno, ese mismo gabinete del que hablaba Pablo es la actual ministra de Educación de la provincia. Estamos también haciendo ese trabajo de transición desde la localización de los ODS en el gobierno local al provincial también, Rodrigo, como para ponerte un poquito en contexto. No sé si hay alguien más con alguna pregunta. Bueno, como verán, el chat está lleno de felicitaciones a todo lo que es la experiencia de Tucumán, así que dejar claro eso, que estamos todos muy, pero muy contentos, tanto con la asistencia de Vanina, que dio un detalle pormenorizado de cómo se trabaja desde un observatorio y la importancia del trabajo articulado con el resto de los actores de un territorio, y por otra parte el caso puntual de una provincia, el caso que todos conocemos, que es el de Tucumán. Así que creo que ha sido un segundo encuentro súper, pero súper interesante. Emanuel, tenemos un próximo encuentro la semana que viene, antes que nos despidamos. Exactamente, antes que sigamos con el resto de nuestras tareas en este viernes, vale la pena pasar el aviso del Sí, próximo encuentro, nuestro último encuentro, que será el viernes 27, en este mismo horario, a las 2 de la tarde, por esta misma plataforma. Misma hora, mismo canal. Misma hora, misma plataforma, Exacto. en donde lo que queremos trabajar es una tercera dimensión, ¿no? Hicimos una primera dimensión que tuvo que ver más con el ámbito de lo político, de cómo vincular la Agenda 2030 en el ámbito de la discusión de lo nacional y de lo provincial. Esta segunda, en donde hemos trabajado la dimensión estrictamente parlamentaria y de casos de experiencias concretas. Y nosotros queremos en el tercer encuentro trabajar la dimensión regional, ¿no? Porque nos parece que el ámbito, el vínculo entre lo local, lo provincial, lo nacional y lo regional está cruzado por la Agenda 2030. Entonces, en ese sentido, vamos a tener algunos colegas del Parlamento del Mercosur para que también nos puedan contar algunas experiencias, algunos trabajos que vienen llevando adelante en torno a la Agenda 2030. Así que ese es un poco el menú para nuestro tercer encuentro, que será el próximo viernes. Así que espero verlos a todos y a todas, y que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Fue un gusto verlos a todos. Muchísimas gracias a todos por la participación. Nos vemos el próximo viernes, misma hora, mismo canal. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, gracias. Chao, hasta luego, muy bueno todo.